Bueno, bienvenidos a la tercera parte de esta serie de videos de configuraciones básicas del amplificador operacional. Entonces, lo siguiente que vamos a mirar es el derivador. Así como hemos encontrado amplificadores que suman, invierten señales, amplifican nada más, tenemos gracias a estas configuraciones analógicas y a los elementos de almacenamiento de energía, un tipo de amplificador que va a derivar la señal de entrada. La topología del circuito es la siguiente. Entonces tenemos condensador, el amplificador operacional, su resistencia de realimentación, este le vamos a poner C y este le vamos a poner R, voltaje de entrada, voltaje de salida. Entonces, básicamente aquí viene el mismo principio de funcionamiento. Recordamos que en lazo cerrado B menos es igual a B más y que la impedancia de entrada del amplificador operacional tiende a infinito, es decir, toda la corriente que salga de la fuente de entrada va a irse por la resistencia y no por las terminales del amplificador operacional. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya sabemos que aquí hay 0 voltios y por la configuración del lazo cerrado aquí también hay 0 voltios, es decir, que la primera corriente I1 vamos a llamar va a ser I1 es igual al condensador por la derivada del voltaje de entrada menos 0 respecto al tiempo, es decir, C por D I dt. Bueno, para la siguiente vamos a calcular I2 con esta polaridad e I2 va a ser igual a 0 menos el voltaje de salida sobre R2. Entonces recordamos que como no hay por donde se vaya más la corriente I1 debe ser igual a la corriente I2, es decir, C por dBi dt va a ser igual a menos VO sobre R2. Es decir, para el voltaje de salida de esto, perdón, aquí no es R2, solo R, que para hallar el voltaje de salida, lo único que tenemos que tener son los datos de R por C, este signo negativo que se encuentra aquí, pasa al otro lado y esta resistencia pasa a multiplicar. Sería RC menos RC por la derivada del voltaje de entrada. Y esta sería la relación de este amplificador. Entonces, pues, aparte de eso, lo más intuitivo sería pensar en que si hay un derivador, pues debe haber un integrador. Y en efecto así es. Lo único que cambia de ese circuito derivador al integrador es el orden de sus elementos. Vamos a empezar con el integrador. Entonces tenemos resistencia de entrada, amplificador operacional, curso de entrada no inversa a la tierra, capacitor en la realimentación y de nuevo colocamos R y C, que sería voltaje de entrada, voltaje de salida. Aquí viene el mismo principio, la corriente que va por acá es la misma que va por acá, tenemos 0 voltios porque está en lazo cerrado y ninguna corriente se va hacia el amplificador operacional.
Entonces, ¿qué haríamos? Aquí está es I1 y esta es I2. De acuerdo a eso, I1 será igual a BI menos 0 sobre R, e I2 va a ser igual a, ahora sí viene, C por la derivada de 0 menos BO respecto al tiempo, ya que con esta dirección de corriente se nos pone esta polaridad y esta polaridad. Entonces, aquí resolviendo, y aquí resolviendo sería BI sobre R, y aquí sería menos C de BO dt. Bueno, aquí decimos que I1 es igual a I2 para hallar la relación, y eso nos daría que BI sobre R es igual a menos C de BO dt. De tal manera que nos queda una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, a un lado nos queda dBO dt es igual a menos 1 sobre RC BI dt. Como hacemos entonces variables separables, pasamos el dt a este lado, integramos a ambos lados, de tal manera que la integral de dBO va a ser igual a menos 1 sobre RC por la integral de BI dt. Y bueno, después de eso, pues esto es una integral simple, su resultado es BO. Y aquí vamos a tener menos 1 sobre RC por la integral de BI dt. Y con esta relación tenemos el circuito integrador. La ganancia que tenga el integrador del derivador se va a cuadrar con los elementos del circuito que se pueden ver aquí, la resistencia y el condensador. Listo. Entonces, hay un circuito y una serie de circuitos que son de características no lineales, pero como este es un curso pues orientado hacia el control analógico, en este caso lineal, únicamente los vamos a mencionar y a mostrar sus topologías. Este es el amplificador logarítmico, podemos encontrarlo con un diodo en su trayectoria de realimentación. Asimismo, está su inverso, que es el amplificador exponencial, donde el diodo ya no se encuentra en la trayectoria de realimentación, sino en la entrada directa. Este es un D, este es un R, este es un T y este es un R. Se preguntarán, por ejemplo, qué usos podrían tener estos. Podemos encontrar sensores que tienen características exponenciales negativas, por ejemplo, voltaje de salida y temperatura, en caso de los termistores, la cual es una característica no lineal y para el control
lineal analógico necesitaríamos inverso. Entonces podríamos aplicar este circuito a este tipo de salida para obtener una característica más o menos lineal. Como este es decreciente y este le pone un signo menos, sería algo por el estilo, sin entrar en un análisis más profundo. Asimismo, por ejemplo, tenemos sensores logarítmicos como los de infrarrojo, al cual se le pasa un amplificador exponencial. Y como su signo es negativo, pasa algo similar. Su característica se vuelve negativa y lineal, pero pues hay que tener mucho cuidado con la selección de estas dos cosas. Y que estos son circuitos que van a depender de la temperatura. Este va a compensar sus fallas de temperatura debido a que está en la trayectoria de realimentación. Bueno, eso era modo de mencionarlo. También hay un uso de estos dos amplificadores en telecomunicaciones y en comunicaciones analógicas que trata de la modulación AM. Básicamente, la modulación AM consiste en multiplicar una señal FDT por una portadora de cierta frecuencia. Entonces, normalmente estas cosas se hacen de distintas maneras. Una es digital, es decir, haciendo la multiplicación a través del microcontrolador, y la otra es a partir de celdas de Gilbert, que es un circuito un poco complejo, aunque ya lo tienen encapsulado en circuitos integrados. O sea, ya viene listico para eso y los detalles trae las configuraciones necesarias. Sin embargo, podríamos recurrir a la propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo natural de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. ¿Esto con qué fin? Si yo le paso un amplificador logarítmico a la suma de dos señales, un amplificador logarítmico a dos señales y la sumo, voy a obtener el logaritmo natural de la multiplicación. De tal manera que si le paso pues una función e a la logaritmo natural, vamos a tener la multiplicación entonces de A por B. Entonces eso lo pueden ir pensando como una de las utilidades de sus amplificadores logarítmicos y los amplificadores exponenciales. Entonces eso es todo en este video y espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario lo dejan en la cajita de preguntas. Gracias.